A medianoche, el grupo de chat de la antigua clase del Instituto San Clemente volvió a animarse de repente. Yo solo pensaba echar un vistazo y apagar el teléfono. Durante todos estos años, aquel grupo para mí no había sido distinto de una habitación vieja llena de polvo, un lugar al que todos volvían de vez en cuando para sacudir algún recuerdo. Yo, en cambio, siempre permanecía en el rincón oscuro, en silencio, como si nunca hubiera existido. No sé quién empezó primero, preguntando algo que estaba muy de moda. Si tuvieras que resumir tu vida de secundaria con 3 palabras clave, ¿cuáles elegirías? En cuanto se envió el mensaje, todo el grupo se encendió. Unos dijeron libertad, otros rebeldía, otros exámenes, otros primer amor. Yo miraba cómo pasaban una a una las líneas de texto. Tenía la punta del dedo sobre la pantalla, pero no tenía ninguna intención de responder. Para mí, los 3 años en San Clemente no eran algo que pudiera resumirse con unas palabras bonitas. Si tuviera que decirlo, quizás serían pobreza, aislamiento y paciencia forzada. Justo en ese momento, apareció un nombre que llevaba muchos años en silencio: Jimena Valcárcel. En aquel entonces, ella era la flor del Instituto San Clemente, hermosa, dulce, con excelentes notas. Al hablar con cualquiera, podía hacer que esa persona sintiera que era valorada. Aunque hacía muchos años que nadie la veía, en cuanto apareció su nombre, el grupo de chat fue como si recibiera aceite sobre el fuego. Jimena envió una línea breve, brillante, apasionada. Un momento después, añadió: y Darío Velayos. Solo esas pocas palabras bastaron para que todo el grupo estallara. Los que habían permanecido callados durante años aparecieron al mismo tiempo. Algunos enviaron emoticonos de gritos, otros dijeron que por fin había aparecido la diosa, y otros recordaron de inmediato aquella historia de amor que todo el instituto no podía olvidar: Darío Velayos y Jimena Valcárcel. El joven heredero de los Velayos, arrogante, indomable, siempre como si llevara consigo una luz afilada, hacía que la gente quisiera acercarse y, al mismo tiempo, no se atreviera a tocarlo. Jimena, en cambio, era una chica dulce y luminosa, como una pieza instrumental que sonaba en el patio del colegio en primavera. Aquel año se amaron con tanta intensidad que todo el Instituto San Clemente lo sabía. Darío llegó a saltarse 1 hora de estudio por Jimena. Lanzó fuegos artificiales en el patio trasero, solo para que ella pudiera verlos desde la ventana del aula. También se peleó con alumnos de otro colegio por ella. En Nochebuena, como a Jimena le daba vergüenza recibir un regalo delante de todos, él compró manzanas para todo el instituto. Así ella no tendría que avergonzarse por ser la única persona especial. Yo también recibí una de aquellas manzanas. También estuve en el pasillo mirando cómo los fuegos artificiales florecían sobre el cielo helado de Madrid. Pero nada de todo eso me pertenecía. Yo solo era alguien que recibía un poco de la luz derramada por el amor de otros. El grupo de chat seguía sin parar. La pareja más difícil de superar de San Clemente, aquí está. Qué pena de verdad, si no se hubieran separado después de graduarse, seguro que ya estarían casados. Jimena, sigues soltera, ¿verdad? ¿Y Darío? ¿Alguien sabe algo de él? Darío en todos estos años no ha tenido rumores sentimentales. Sale en las noticias solo por la empresa, proyectos y conferencias. Alguien como él, si amó profundamente una vez, seguro que no acepta a otra persona fácilmente. Al leer hasta ahí, mi mano apretó el teléfono, sin darme cuenta. Darío Velayos estaba acostado a mi lado. Dormía profundamente, respirando de forma regular, con el brazo cruzado sobre mi cintura como de costumbre. En la oscuridad, los rasgos de su rostro seguían siendo fríos y bellos hasta parecer lejanos.
El muchacho rebelde de entonces había desaparecido. En su lugar estaba un hombre sereno, noble, al que los medios de Madrid llamaban el heredero perfecto del grupo Velayos. Y él era mi marido. Suena como un sueño. Pero en este matrimonio, yo siempre había estado más despierta que nadie. Darío no me amaba. Nos casamos 2 años atrás, por arreglo de don Beltrán Velayos, su abuelo. No hubo propuesta, ni boda, ni fotos de boda. Solo fuimos al registro civil de Madrid, firmamos nuestros nombres y recibimos el certificado. Luego volvimos a vivir juntos en un apartamento tan amplio que incluso el silencio tenía eco. Nos tratábamos con cortesía, de manera correcta, casi sin discutir nunca. Él me servía una taza de café por costumbre, y yo le tendía una camisa recién lavada. Después, lo que siempre seguía era un gracias. Gracias. Esas 2 palabras aparecían tantas veces en nuestro matrimonio. A veces sentía que no era su esposa, sino una invitada atendida con delicadeza. En el grupo, todos hablaban con cada vez más emoción. Pero, ¿por qué terminaron exactamente aquel año? Creo que Jimena quería estudiar en el extranjero y Darío se enfadó, así que rompieron. Es el clásico argumento de espejo roto que vuelve a unirse. Por favor, vuelvan juntos. Mi juventud necesita un final bonito. Miré aquellas líneas y de pronto sentí algo punzante arder suavemente en mi interior. Había creído que aquella espina había quedado enterrada por el tiempo en mi carne y mi sangre. Mientras no la tocara, permanecería quieta allí y seguiría viviendo conmigo. Pero esa noche, a Jimena le bastó con aparecer. Le bastó con mencionar a Darío con aquella dulzura familiar para que la espina despertara de inmediato. Miré a Darío durante mucho tiempo. ¿Acaso yo solo era una elección temporal para él? ¿Acaso, después de esperar demasiado a Jimena sin obtener resultado, él aceptó la voluntad de su abuelo y se casó con una mujer que no lo molestaba, no le exigía nada y tampoco era lo bastante importante como para hacerlo sufrir? En cuanto esa pregunta apareció, sentí la garganta apretada, apagué la pantalla del teléfono e intenté obligarme a dormir. Pero justo entonces, el teléfono de Darío se iluminó sobre la mesilla de noche. En la oscuridad, la notificación se veía tan clara que hería los ojos. A Darío. He vuelto. No aparecía el nombre del remitente, pero yo sabía que en este mundo, solo Jimena Valcárcel lo había llamado alguna vez a Darío. Darío seguía dormido, sin saber nada. Su mano estaba sobre mi vientre bajo, y el anillo de bodas en su dedo anular rozaba mi camisón. Estaba tan frío que temblé levemente. Miré su teléfono. La contraseña. Yo la sabía. 579.579. Una vez lo vi desbloquearlo por accidente. En silencio, lo había interpretado como una coincidencia dolorosa, porque en el teclado numérico, aquellos caracteres evocaban los nombres de Darío y Jimena, de una forma en la que yo no quería pensar demasiado. Incluso la contraseña parecía un secreto que les pertenecía a los dos. En ese instante, incluso quise tomar el teléfono, borrar aquel mensaje, como si con borrarlo, Jimena nunca hubiera regresado, como si con que Darío no lo viera, mi frágil matrimonio aún pudiera seguir manteniendo aquella falsa calma. Pero vi cómo la pantalla se iluminaba y luego se apagaba, y al final no la toqué. Actuar a escondidas así no tenía sentido. Darío no me toleraría como alguna vez toleró a Jimena. En secundaria, una vez vi a Jimena enfadarse porque una alumna de un curso inferior perseguía a Darío. Entonces Darío le entregó directamente el teléfono, con una curva en los labios, en un tono impotente y consentidor. ¿Celosa por tonterías? Hace tiempo rechacé su solicitud de amistad. Si no te quedas tranquila,
Mira tú misma el historial de chat. Borra a quien quieras. En aquel momento, yo estaba a un pasillo de distancia. Jimena bajó la cabeza y sonrió, mientras Darío se inclinaba para mirarla. Sus ojos brillaban como si en todo su mundo solo quedara una persona. Yo había visto con mis propios ojos cómo era Darío cuando amaba a alguien. Por eso entendía con más claridad que nunca. Él nunca me había mirado así. Esa noche no dormí. No fue hasta las 7 de la mañana cuando Darío despertó. Normalmente su reloj biológico era muy regular. Se levantaba temprano todos los días para entrenar. Pero ese día permaneció quieto mucho tiempo y luego tomó el teléfono. Yo no me giré. Solo escuché el sonido muy leve de sus dedos tocando la pantalla. Tal vez estaba respondiendo a Jimena. A las 8, se levantó para cambiarse. Cuando pasó junto a la cama, de pronto lo llamé. Darío. Él se detuvo y volvió la cabeza para mirarme. Entre nosotros casi no había temas de conversación. Claramente habíamos dormido lado a lado toda la noche. Pero yo tuve que enterarme por el grupo de antiguos compañeros de que volvería al lugar lleno de recuerdos para él. Darío guardó silencio un instante. Luego respondió. Negué con la cabeza. Para mí, el Instituto San Clemente no era un lugar para la nostalgia. Los demás regresaban para ver profesores, amigos, juventud y emociones que nunca llegaron a nombrar. Yo, en cambio, solo podía recordar la humillación, las miradas de desprecio y la sensación de estar siempre de más en cada encuadre. El Darío no dijo nada más. Tal vez tampoco tenía intención de ir conmigo. Después de que salió del dormitorio, volví a abrir el grupo. El aviso rojo de 100 más apareció deslumbrante. Todos seguían hablando de él y de Jimena. Justo entonces, Jimena envió otro mensaje. Apenas me acabo de despertar. Nos vemos la semana que viene. Inmediatamente después, el grupo volvió a estallar. La diosa apareció. Entonces viste todo lo que dijimos anoche, ¿no? Se siente como remar el barco delante de los protagonistas y ser pillados en el acto. Jimena envió un emoticono de gatito agitando la mano. No pasa nada. Me pareció bastante divertido. Miré esa frase durante mucho tiempo. No sé por qué, pero mi corazón se fue enfriando poco a poco. Después, alguien preguntó, ¿Darío vendrá de verdad? ¿Alguien tan ocupado como él también participará en una ceremonia de inauguración de su antiguo colegio? Jimena respondió muy rápido. No se preocupen, él acaba de decirme que asistirá. Dejé el teléfono. Resultaba que antes de que yo preguntara, ella ya había obtenido la respuesta. Y yo, la persona que llevaba el título de esposa, era la última en enterarse. Inés. La voz de Darío sonó desde la puerta del dormitorio y me sacó del caos de mensajes. Ya se había puesto la camisa y estaba abrochándose el reloj con la cabeza baja. La luz de la mañana caía sobre sus hombros, haciendo brillar levemente el botón plateado del puño. ¿Aún no te levantas? Se te va a hacer tarde. Miré el reloj. Las 8:30. Ese día había quedado a las 9 para jugar al Go, con don Beltrán en la residencia de mayores El Retiro. Yo siempre era muy puntual. Casi nunca lo hacía esperar, salvo una vez, cuando aún estudiaba en el Instituto San Clemente. Aquella mañana de lunes, la entrada al centro de Madrid estaba bloqueada por un accidente múltiple. Me bajé del autobús urbano a mitad de camino, abracé mi mochila y corrí hasta la puerta del colegio. Cuando llegué, quedaba exactamente 1 minuto para que sonara el timbre. Darío caminaba delante de mí en aquel momento. Mordía un trozo de pan, con una actitud perezosa, como si llegar tarde o no tuviera nada que ver con él. Faltaba solo un paso para entrar por la puerta.
Pero él se detuvo y se agachó despacio para atarse los cordones. Entonces, yo no lo entendí. Claramente aún podía entrar a tiempo. Claramente solo tenía que dar un paso más, y no lo anotarían como retrasado. Hasta que Jimena llegó corriendo desde atrás, con el pelo largo alborotado por el viento frío, y entonces lo entendí. Él no es que no tuviera prisa, solo la estaba esperando. Ese recuerdo cruzó mi mente, y me dejó un poco aturdida. Me levanté deprisa y me cambié de ropa con rapidez. Cuando salí al comedor, Darío ya estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico mientras tomaba café. Lo miré un momento. De repente me surgió un pensamiento muy pequeño. Darío, creo que no voy a llegar a tiempo. ¿Estás ocupado? Él levantó la vista del periódico. Tengo reunión por la tarde. Hizo una pausa y añadió: ¿Puedo pedirle al señor Echevarría que te lleve? Me quedé inmóvil. Luego asentí. Está bien. Gracias. Esas dos palabras salieron con naturalidad, tan natural que me dieron ganas de reír con tristeza. En nuestro matrimonio, gracias era como una pared delgada pero firme. Yo le daba las gracias por una taza de café. Él me las daba por recogerle el abrigo del balcón. Éramos educados hasta la perfección, y también distantes hasta no parecer esposos. Gracias al señor Echevarría, no llegué tarde. Don Beltrán Velayos estaba sentado en el pabellón del jardín, con el tablero de Go ya preparado frente a él. El jardín de la residencia, el retiro a comienzos de otoño, era muy silencioso. Las hojas se volvían amarillo claro y caían dispersas sobre el camino de piedra. Él llevaba un cardigan marrón y salió a recibirme apoyado en su bastón, con la sonrisa amable de siempre. Lo conocí en el rincón de Go del Parque del Retiro. En aquel entonces no sabía que era el abuelo de Darío. Solo sabía que era un anciano que jugaba al Go bastante mal, que después de mover quería retractarse, y que cuando veía jugar a otros insistía en intervenir con comentarios. Con el tiempo, ya nadie quería sentarse a jugar con él. Yo era entonces una joven callada, silenciosa, y tampoco nadie quería jugar conmigo. Así que los dos abandonados nos convertimos en compañeros de tablero. A veces él contaba que tenía un nieto muy terco, rebelde, que no aceptaba que nadie lo controlara. Yo solo escuchaba y sonreía, sin imaginar jamás que esa persona fuera Darío Velayos, el muchacho del que todo San Clemente no podía apartar los ojos, hasta el día en que Darío fue a recogerlo. Cuando él bajó del coche, me quedé inmóvil durante mucho tiempo. Resultaba que aquel a quien el anciano siempre llamaba un caso perdido era la única luz en los 3 años oscuros de mi secundaria. Inés. Don Beltrán movió la mano delante de mi cara. ¿Qué te pasa hoy? ¿Dónde tienes la cabeza? Bajé la mirada al tablero. Solo entonces me di cuenta de que había perdido hasta no tener salvación. Sonreí con torpeza. Abuelo, usted es muy bueno. He perdido. Él resopló. No me halagues. Hoy no estás bien. Me miró, con ojos viejos pero muy agudos. ¿Discutiste con Darío? Negué con la cabeza. Ni siquiera era discutir. Entre Darío y yo, nunca había existido una verdadera disputa. Éramos como dos personas que caminaban juntas un tramo en silencio, sin chocar, sin cuestionarse, y sin entrar de verdad en el mundo del otro. Don Beltrán suspiró. Ese niño es un poco lento en asuntos de amor. Hablaré con él. Bajé los ojos. Es en mi interior. De pronto aquella frase me pareció tristemente graciosa. Darío, lento, a los 17 años, era claramente la persona que mejor sabía amar de todas las que yo había conocido. Sabía que a Jimena le gustaba la música instrumental, así que él, que solo escuchaba hip hop, rock y electrónica,
Cambió hasta el tono de llamada por la pieza que ella amaba. Sabía que Jimena era vergonzosa. Por eso, cuando quiso darle un regalo de Navidad, se lo dio a todo el colegio. Sabía que a ella le gustaban los fuegos artificiales. Así que, aunque lo castigaran, se saltó el estudio nocturno para lanzarlos bajo la ventana del aula. ¿Cómo podía alguien así ser lento? Simplemente nunca había usado esa sensibilidad conmigo. Dejé una piedra sobre el tablero, con la mente hecha un lío. De regreso, miré la ciudad de Madrid pasar al otro lado de la ventanilla. De pronto recordé muchas cosas antiguas. Desde niña hasta adulta, siempre fui una persona acostumbrada a esperar hasta las 8:30 de la noche en el supermercado del barrio para meterme en la zona de descuentos y ver cómo otros se llevaban antes los mejores productos. Esperar un autobús urbano que hacía tiempo había dejado de funcionar, hasta que se oscurecía por completo y entendía que debía volver caminando. Esperar una ronda de adopciones tras otra en el orfanato Santa Isabel, viendo cómo se llevaban a cada niño entre risas y lágrimas. Y yo crecía poco a poco sin que nadie se girara para elegirme. Me acostumbré a esperar. Me acostumbré a no ser prioridad. Me acostumbré a que aquello que quería terminara perteneciendo a otros. Por eso, cuando Jimena regresó, mi primera reacción también fue esperar. Esperar a que Darío me dijera que aún la amaba. Esperar a aceptar pasivamente un documento de divorcio, igual que tantas veces la vida me había empujado fuera de muchas puertas. Pero esta vez tenía miedo. Ese miedo no fue violento desde el principio. Era como una mancha de agua fría filtrándose por la ropa, lenta, silenciosa, hasta que al darme cuenta, ya estaba temblando entera. Tenía miedo de perder a Darío, aunque él nunca me había pertenecido de verdad. Tenía miedo de que esos días de falsa tranquilidad fueran desgarrados, aunque sabía que debajo de ellos no había demasiado amor. Y aún más miedo me daba haberme vuelto demasiado codiciosa, solo por haber estado a su lado 2 años, solo por las tazas de café que preparaba de paso, por las veces que ponía la mano en mi cintura mientras dormía, por sus preguntas rutinarias y ligeras. Empecé a imaginar que podía retenerlo. Una persona, al fin y al cabo, debe ser valiente alguna vez. Ese pensamiento apareció de manera muy repentina. No quería seguir esperando en la inseguridad. Quería preguntárselo yo misma a Darío. ¿Aún amas a Jimena? ¿Piensas divorciarte de mí? Por mucho que la respuesta me doliera, al menos esta vez quería ser yo quien caminara primero hacia esa puerta. Esa tarde fui por primera vez al Grupo Velayos. El edificio se alzaba en pleno distrito financiero de Madrid, alto y frío, con una fachada de cristal que reflejaba el cielo gris claro de comienzos de otoño. Me quedé un rato frente a la puerta giratoria, repitiendo una y otra vez en la cabeza las frases que había preparado. ¿Aún amas a Jimena? ¿Quieres divorciarte? Creía que, mientras pudiera ver a Darío, mientras preguntara de frente, por doloroso que fuera todo, habría una respuesta. Pero apenas entré en el vestíbulo, me detuvieron. La recepcionista, llamada Nuria, sonrió de forma muy profesional. Lo siento, señora, las visitas necesitan cita previa. Miré hacia la zona de ascensores detrás de ella, donde personas vestidas de traje pasaban con prisa. En ese mundo, Darío era el centro, y yo, su esposa legal, ni siquiera estaba segura de si debía decir mi identidad. No sabía si Darío quería hacer público que estábamos casados. Así que solo dije, lo llamaré para preguntarle. Marqué el número de Darío. Apenas sonó una vez el tono, escuché un sonido familiar que llegaba desde la zona de ascensores. Darío caminaba al frente de un grupo de personas. Llevaba un traje gris marengo, la figura alta y recta, el semblante sereno.
Cuando el teléfono en su mano vibró, miró la pantalla y en sus ojos apareció un instante de desconcierto, como si estuviera evaluando si contestar o no. No sé por qué, colgué de inmediato. Tal vez porque temía que descubriera que yo estaba allí, o tal vez porque de pronto vi a la persona que venía detrás de él. Jimena Valcárcel. Su figura quedó oculta unos segundos por el cuerpo de Darío. Luego avanzó rápidamente y caminó hombro con hombro junto a él. Después de tantos años, ella parecía no haber cambiado nada. Su rostro seguía siendo puro, su sonrisa seguía siendo suave, y todo su ser parecía llevar una luz que hacía que los demás quisieran cederle espacio de forma natural. Ella ladeó la cabeza para mirar a Darío, con voz alegre. ¿Tu tono de llamada no ha cambiado en tantos años? Sigue siendo la pieza instrumental que más me gustaba. Darío no dijo nada claro. Solo bajó la cabeza y la escuchó hablar. Pero solo eso bastó para dejarme clavada en el sitio. Recordé que el Darío de 17 años amaba el rock, el hip hop, el reggae y la música electrónica. Era el tipo de adolescente que cuanto más ruido hacía, más brillaba. Cuanto más le prohibían algo, más quería intentarlo. Pero por Jimena, cambió a la música instrumental. Resulta que el verdadero amor deja huellas durante tanto tiempo, tanto que 8 años después, aquella costumbre seguía en su teléfono. Cuando el grupo se alejó, Nuria volvió a llamarme con cortesía. Señora, como ha visto, el director general Velayos ya tiene agenda. Si lo necesita, puede pedir una cita con su oficina. Forcé una sonrisa. Ya no hace falta. Gracias. Al salir del grupo Velayos, de pronto me sentí muy cansada, tan cansada que me escocían los ojos, pero no podía derramar una sola lágrima. Pensé que si volvía a casa y dormía un poco, quizá esa incomodidad se aliviaría, pero el grupo de antiguos compañeros empezó a sonar sin parar. Adivinen a quién acabo de ver en un restaurante. A Darío Velayos y Jimena Valcárcel. Dios mío, ¿de verdad volvieron? Por fin mi juventud tiene un final bonito. Alguien etiquetó a Jimena y le pidió que lo confirmara. Muy pronto, Jimena envió una foto. Ventanales de suelo a techo, mesa occidental, copa de vino tinto, luz cálida. En la foto solo se veía un brazo masculino colocado junto a los cubiertos de plata. No se veía la cara, pero bastó una mirada a las venas marcadas en el dorso de aquella mano para reconocerla. Era la mano de Darío. Yo había visto aquella mano muchas veces, cuando se subía las gafas, cuando pasaba páginas de documentos, cuando firmaba contratos, cuando la apoyaba en mi cintura en las noches que dormíamos juntos. Su mano era hermosa, con nudillos definidos, dedos largos, delgados y limpios. Por eso también me resultó muy fácil notar algo. El anillo de bodas en su dedo anular había desaparecido. Jimena no respondió directamente a la pregunta de todos. Solo escribió: «Este restaurante está muy rico, se lo recomiendo». Pero en el grupo de chat todos lo entendieron en la dirección que querían. Yo, sentada en el sofá del salón, amplié la foto una y otra vez, hasta que la pantalla delante de mis ojos se volvió borrosa. Darío llegó a casa bastante temprano. No entró enseguida al dormitorio, sino que salió a la terraza a fumar. Desde que nos casamos, había dejado de fumar. Yo había creído que era un pequeño cambio perteneciente a nuestra vida matrimonial, pero ese día, solo por reencontrarse con Jimena, aquel viejo hábito regresó. Después de ducharse, me abrazó por detrás. Excepto en los momentos íntimos en la cama, casi nunca teníamos ese tipo de contacto físico puro. Su pecho se pegó a mi espalda, su respiración estaba muy cerca. Tan cerca que me tensé sin darme cuenta. Darío dijo en voz baja: «Quizá deberíamos hablar un poco». Mi corazón se detuvo de repente.
¿Hablar de qué? ¿Del divorcio? Apreté el borde de mi camisón. No sabía cuánto tiempo podría mantener la calma. Tal vez él notó mi rigidez, porque después de unos segundos de silencio, cambió de tema. Déjalo. ¿Por qué me llamaste hoy? Bajé los ojos. Desde que nos casamos, nuestros números de teléfono casi parecían guardados solo por formalidad. Normalmente cualquier asunto lo hablábamos por mensajes. Casi nunca llamábamos directamente. No sabía cómo explicarlo, y tampoco tenía fuerzas para hacer las preguntas que había preparado. Darío encontró rápidamente una razón por sí mismo. ¿Marcaste por error? Con razón colgaste tan rápido. No lo negué. Aquella noche, él me besó con mucha ternura, tan tierno que casi me resultó extraño. En realidad, yo prefería su aspecto desenfrenado y salvaje, porque solo en esos momentos podía ver, de forma borrosa, la sombra del muchacho de 17 años. Dicen que cuando una persona ama, se vuelve infantil. Yo había visto a Darío despeinar a Jimena, reír con arrogancia y brillo. También lo había visto salir a pelear por ella, con sangre en la frente, pero los ojos encendidos, como fuego. Pero frente a mí, él siempre era tranquilo, siempre controlado, siempre correcto. Precisamente porque había visto con mis propios ojos cómo amaba a alguien, por eso no podía engañarme diciendo que me amaba. No tenía una amiga íntima a quien contarle mis penas. La única persona a la que podía acudir era don Beltrán. La tarde siguiente, permanecí mucho tiempo sentada frente al tablero en el jardín de la residencia El Retiro sin colocar una piedra. El viento pasó entre las copas de los árboles e hizo caer unas hojas sobre la mesa de piedra. Le pregunté, «Abuelo, si una partida ya no puede resolverse, ¿qué se debe hacer?» Don Beltrán miró el tablero y soltó una risa. Me quedé aturdida. Un momento después, también sonreí. Exacto. Si no se puede resolver, entonces se acabó. Desde aquel día, empecé a recoger mis cosas. El clima estaba por entrar en otoño, pero ya no cambié la ropa del armario según la estación. El gel de ducha estaba a punto de acabarse. Y tampoco compré más como de costumbre. Los libros que ya había terminado de leer, los fui metiendo uno a uno en cajas de cartón. Darío miró la estantería medio vacía y preguntó, «¿Dónde están tus libros?» Mentí con mucha calma. Ya los terminé de leer. Pienso donarlos al orfanato Santa Isabel. Él me miró unos segundos más y luego no preguntó nada. Yo, de pie frente a las cajas ya selladas, ensayé en silencio aquella frase una y otra vez dentro de mí. Darío, divorciémonos. Solo 7 palabras. Pero tuve que usar todo mi valor para prepararme para decirlas. Aquella noche, Darío trabajaba en el estudio privado. Yo permanecí mucho tiempo fuera de la puerta. Tenía la mano sobre el picaporte helado. Respiré hondo una vez. Y luego otra más. En mi cabeza había ensayado aquella frase cientos de veces, pero cuando realmente tenía que enfrentarlo, la garganta seguía apretándose como si algo la bloqueara. Justo cuando iba a llamar a la puerta, oí la voz de Darío desde dentro. Estaba hablando por teléfono. Su voz era más baja que de costumbre. Parecía cansada, e incluso contenía una rara suavidad. Jimena, lo de mi lado puede resolverse en cualquier momento. Me quedé inmóvil. Inmediatamente después, él añadió, ya ha pasado demasiado tiempo. No quiero esperar más. Todo el valor dentro de mí pareció vaciarse de golpe. Solté el picaporte. Di un paso atrás. Luego cerré muy despacio y muy suavemente la puerta que ni siquiera había llegado a abrir. Resultaba que la persona con prisa no era solo yo,
Darío tenía aún más prisa que yo, solo que era más sereno y mejor ocultándolo. Para mí, el divorcio era un asunto serio, tan serio que tenía que prepararme mentalmente, elegir el momento, ensayar cada frase y cada palabra. Para él, quizá yo solo era la última parte que debía resolver, antes de volver al lado de Jimena. De pronto me pareció ridícula. De principio a fin, la única persona que había dado demasiada importancia a este matrimonio era yo. Esa noche, aún así, dije lo del divorcio. No fue en el estudio privado, ni con el tono solemne que había imaginado. Elegí el momento más inesperado, usando la voz más tranquila. Cuando Darío se inclinaba para besarme el lóbulo de la oreja, giré la cara y miré la oscuridad junto a la almohada. Darío, divorciémonos. Sus labios calientes se detuvieron. En la oscuridad, sentí como su cuerpo se ponía rígido. Un momento después, su voz sonó más fría que de costumbre. ¿Qué acabas de decir? Cerré los ojos y dije, palabra por palabra. Divorcio. La lámpara de noche se encendió. Darío se incorporó. La luz cubrió su rostro, pero no me atreví a mirar con detalle su expresión. Inés, tenemos que hablar. No sabía qué quería decir. ¿Reparto de bienes? ¿Un acuerdo para mantenerlo en secreto ante don Beltrán? ¿O pedirme que no hiciera las cosas demasiado feas? Pero esa noche, todo mi valor solo alcanzaba para decir esas dos palabras. Lo demás ya no tenía fuerzas para afrontarlo. Que el equipo legal de Velayos redacte el acuerdo de divorcio. Le di la espalda. Aceptaré las condiciones que sean. Detrás de mí hubo silencio durante mucho tiempo. Oí que Darío parecía suspirar. Después se levantó y salió del dormitorio principal. La noche sin él a mi lado fue de sueño entrecortado. En sueños, volví otra vez al Instituto San Clemente. Durante esos 3 años, yo no era como Darío, que recibía la atención de todos. Tampoco era como Jimena, que con solo sonreír hacía que toda la clase la quisiera. Yo era una sombra difusa en el borde del aula, la persona que estaba en la esquina más apartada de la foto de grupo. Era un nombre que, muchos años después, los antiguos compañeros tenían que preguntarse entre ellos para recordar. Cuando todos supieron que había crecido en el orfanato Santa Isabel, la forma en que me miraban empezó a cambiar. Al principio solo eran miradas curiosas, compasivas, examinadoras. Después vinieron algunas risitas al verme beber agua hervida que traía de la residencia. Luego, los susurros a mis espaldas y esas muecas muy rápidas pero lo bastante afiladas para cortar la autoestima. El punto de inflexión llegó por un asunto tan pequeño que resultaba ridículo. Ayudé a mi compañera de habitación a comprar comida y pagué 5,50 € con mi tarjeta. Ella me devolvió 5 euros. Yo solo dije una frase: faltan 50 céntimos. Desde entonces, en sus bocas me convertí en alguien que calculaba hasta el último céntimo. Creció en un orfanato. Seguro que está acostumbrada a ser tacaña. Tampoco extraña que nadie la adoptara. Si fuera agradable, hace tiempo se la habrían llevado. Al principio, aquellas palabras eran solo murmullos. Después, fueron ignorarme a propósito. Luego, formar grupos para aislarme. Cuando me llamaban a responder una pregunta, detrás se oían risitas. Cuando el profesor pedía abdominales por parejas, yo siempre era la que sobraba. Cuando la clase se hacía una foto, nadie me llamaba para ponerme en el centro. Aprendí a encogerme, tan pequeña que no ocupaba espacio, no molestaba, sin esperar que nadie me viera. Pero aunque yo guardaba tanto silencio, la desgracia igualmente me encontró.
Aquel día había clase de educación física. Como estaba con la menstruación, pedí permiso para descansar y me quedé en el aula estudiando sola. Darío también estaba allí, dormido boca abajo sobre el pupitre como de costumbre. Cuando toda la clase volvió, Vera Ledesma gritó de repente que el dinero de su pupitre había desaparecido. Antes de ir a educación física todavía estaba. Todas las miradas se concentraron de inmediato en mí. Hace un rato solo ella estaba en el aula. Aparte de ella, ¿quién iba a querer unos cientos de euros? Antes el champú de la residencia se gastaba anormalmente rápido. Seguro que también era ella quien lo robaba. Me mordí fuerte el labio. No fui yo, pero nadie escuchó. Alguien tiró con fuerza mis libros al suelo y quiso acercarse para revisar mi mochila, incluso revisarme el cuerpo. Justo en ese momento, Darío se incorporó lentamente. Era evidente que acababan de despertarlo. Aún tenía los ojos entrecerrados y una expresión muy molesta. —¿Qué tanto ruido? —dijo con voz perezosa. Ella ya dijo que no fue. Vera no quedó convencida, pero hace un rato solo ella estaba aquí. Darío levantó una ceja y abrió los brazos. Yo también estaba aquí. Se recostó en la silla, con una curva fría en los labios. Vamos, revísenme a mí primero. Nadie se atrevió a tocar a Darío Velayos. Aquella escena ruidosa terminó al final de forma apresurada. El verdadero culpable nunca fue encontrado. Pero desde entonces, a los ojos de ellos, yo seguí siendo la ladrona de dinero, y para mí, Darío se convirtió en el único rayo de luz que entró en la grieta oscura de aquellos 3 años, aunque más tarde Jimena me dijera que aquel día Darío solo desahogó su mal humor, porque acababan de discutir, aunque él incluso hubiera preguntado ¿quién es Inés? Aún así, no podía negar que fue ese instante el que hizo que me gustara. Unos días después de que propuse el divorcio, Darío se iba temprano y volvía tarde. Apenas llegaba a casa, volvía a encerrarse en el estudio privado. Casi no me cruzaba con él. A las 3 de la madrugada, desperté con sed. Cuando salí a servirme agua, lo vi de pie en la terraza. La punta del cigarrillo entre sus dedos se encendía y apagaba. El cenicero a su lado estaba casi desbordado. Pregunté, ¿ya está listo el acuerdo? Darío apagó el cigarrillo y me miró con ojos muy apagados, pero no respondió. Pasó junto a mí, regresó al estudio privado, como si entre nosotros ya no quedara nada que decir. 3 días antes del aniversario de San Clemente, Íñigo Salcedo empezó a contar en el grupo de chat cuántas personas asistirían, excepto yo. Todos ya habían confirmado, sobre mi cuenta, que había permanecido en silencio durante muchos años, finalmente fue descubierta. @ia. ¿Eres de nuestra clase? ¿Entraste por error al grupo? Espera, ¿no será Inés Aranda? ¿En nuestra clase había alguien así? Es la chica que robó dinero. Miré aquellas palabras y sentí como si una marea negra y espesa me golpeara la cabeza desde atrás. Habían pasado 8 años, y aún así me recordaban de esa manera. Estaba a punto de salir del grupo cuando recibí una solicitud de amistad. Era Jimena Valcárcel. Aún no había tenido tiempo de entenderlo, cuando llegó una segunda solicitud, acompañada de una línea como motivo. Sé qué relación tienes con Darío. Un día antes del aniversario de San Clemente, Jimena me citó en una cafetería tranquila. Ella llegó antes que yo. Desde lejos, Jimena se levantó para saludarme con la mano, con una sonrisa tan dulce que a cualquiera le resultaría difícil mostrarse fría. Después de tantos años, seguía siendo exactamente igual al recuerdo que todos tenían del primer amor perfecto. Elegante, hermosa, buena conversadora, sabía cómo suavizar el ambiente.
Yo me senté frente a ella, y de pronto sentí que volvía a tener 17 años, aunque después había cambiado mucho. Sabía sonreír más, maquillarme mejor y elegir ropa que me favoreciera, pero frente a Jimena, la vieja inferioridad seguía emergiendo en silencio desde el fondo de mi corazón. 3 años en la misma clase. Casi nunca hablamos. Y aún así, hoy estábamos sentadas una frente a la otra por el mismo hombre. Jimena me miró y dijo despacio: «Los demás casi no tienen impresión de ti, pero yo sí te recuerdo». No respondí. Ella inclinó un poco la cabeza, con una mirada suave pero afilada. «Antes ya te gustaba a Darío, ¿verdad?». La taza en mi mano se quedó suspendida en el aire. Jimena sonrió muy suavemente. El sexto sentido de las chicas es muy preciso. Cada vez que lo mirabas a escondidas, yo lo veía. En ese instante, sentí vergüenza, como si me hubieran sacado a rastras de mi rincón oscuro, pero muy pronto volví a calmarme. Que Darío me gustara no era un error. Nunca me metí en su amor. Nunca hice nada para herir a nadie. Solo me gustó en silencio, una persona que una vez me sacó por casualidad de la humillación. Así que dejé la taza y dije: «Sí, en aquel entonces me gustaba». Jimena se quedó un poco sorprendida, y luego su sonrisa se hizo más profunda. «No me malinterpretes. No lo digo con otra intención. Solo quería decir que entiendo por qué te gustaba». Dio un sorbo a su café. «Fue por lo de cuando te acusaron de robar dinero». Aquel año le pregunté a Darío por qué te había ayudado. ¿Sabes qué respondió? Levanté la cabeza para mirarla. Jimena dijo muy despacio. Preguntó: «¿Quién es Inés?». Sentí como si algo me atravesara suavemente el corazón. Ese día acabábamos de discutir. Él estaba de mal humor, así que solo se enfadó al azar. No esperaba que por casualidad acabara ayudándote una vez. Que te guste a Darío es algo muy normal. Aquel año había muchísimas chicas persiguiéndolo. Ni sé cuántas cartas de amor tuve que tirar. Tú no hiciste nada. En realidad, también fuiste bastante, no terminó la frase. Pero lo entendí. Bastante consciente de tu lugar. Jimena cambió de tema y contó que, cuando rompieron, ella le dijo a Darío que la esperara como máximo 6 años. Después de terminar sus estudios en el extranjero, volvería, y Darío y yo nos casamos justo después de esos 6 años. Hoy he venido a verte, en realidad, porque me siento culpable. Jimena me miró con compasión. A Darío no debió arrastrar a una antigua compañera al asunto sentimental entre nosotros. Pudiendo elegir a cualquiera, te eligió a ti. ¿Cómo podría no ser para vengarse de mí? Yo escuché en silencio. Ella continuó: «Pero también me siento afortunada. Por suerte fuiste tú. Si hubiera sido otra mujer que realmente estuviera a su altura, me habría dado miedo que él llegara a amarla». De pronto solté una risa muy leve. «¿Para qué has venido a verme hoy?». Jimena se quedó aturdida. La miré directamente. «No sé qué objetivo quieres conseguir, pero al menos sé con certeza que no es por mi bien». La sonrisa en sus labios se desvaneció. Me bebí el último sorbo de café y me levanté. Que hayas hablado tanto, dando vueltas para recordarme esas cosas, solo demuestra una cosa. Tomé mi bolso. En realidad, tú tampoco tienes confianza en tus propios sentimientos. Dicho eso, me fui. No volví la cabeza para mirar su expresión. Fui a la residencia, El Retiro, a buscar a don Beltrán. Él parecía haber adivinado que iría. Ya estaba sentado en el pabellón del jardín. Después de escucharme decir que a Darío le gustaba su antiguo amor que había regresado, suspiró durante mucho tiempo. Aquel año, cuando él y esa chica rompieron, fue porque sus padres intervinieron.
Le dieron dinero a ella para que se fuera al extranjero. Levanté la cabeza. Don Beltrán me miró, con voz pausada. Su familia era común, y ella quiso aprovechar la oportunidad de tener un futuro mejor. Darío no la detuvo. Respetó esa elección, pero también estuvo hundido durante mucho tiempo. Me tomó la mano. Pero han pasado 8 años, Inés. Con el carácter de Darío, si hubiera querido volver con ella, le habría bastado un billete de avión, que ustedes dos pudieran casarse. Además de que yo los uniera, también fue porque él aceptó. Si no, ¿crees que habrías podido entrar tan fácilmente por la puerta de la familia Velayos? Me quedé atónita. Don Beltrán continuó. No dejes que una hoja te tape los ojos. Ustedes dos deberían hablar con franqueza. El día del aniversario de San Clemente, Darío salió muy temprano. Yo dormí un poco más y desperté cerca del mediodía. En el grupo de chat, todos decían que Darío había aparecido junto a Jimena, que llevaba un anillo de bodas en la mano, que quizá los dos se habían casado en secreto. Miré aquellas líneas durante mucho tiempo. Después me levanté, me lavé el pelo y me maquillé. Luego elegí el vestido de seda color champán que Darío había comprado para mí durante un viaje de negocios a Australia. Nunca me lo había puesto. Temía que no me quedara bien y lo decepcionara. También temía que él ni siquiera recordara nada y que la decepcionada fuera yo. Pero cuando me miré al espejo, descubrí que aquel vestido me quedaba muy bien. Resulta que hay cosas que si no se prueban, nunca se sabrán. Cuando llegué a San Clemente, la ceremonia de corte de cinta acababa de empezar. Darío estaba junto al director Urrutia. Alto, sereno, seguía siendo el centro de todas las miradas. En cuanto aparecí, varios antiguos compañeros me reconocieron y empezaron a susurrar. ¿Esa es Inés Aranda? Imposible. ¿Cómo podría Inés ser tan hermosa? Los miré y dije con calma, soy Inés. El banquete posterior se celebró en una casa de comida cerca del colegio. Jimena estaba sentada en medio de todos, recibía bromas sobre Darío y el anillo de bodas. Ella se sonrojaba, sin admitir ni negar. Todos entendieron de inmediato lo que querían entender. Entonces Vera Ledesma miró hacia mí. Inés, ahora vive bastante bien, ¿no? Antes me robaste dinero seguro, porque eras demasiado pobre. Bueno, todos somos antiguos compañeros. Ya no te culpo. La interrumpí. ¿Tienes pruebas? Toda la sala quedó en silencio. Vera se quedó aturdida. La miré, pronunciando cada palabra con claridad. Te estoy preguntando si tienes pruebas de que yo robé dinero. Si no las tienes, te demandaré por difamación. Nadie dijo nada. Me puse de pie y miré uno por uno los rostros que durante 3 años me habían hecho encogerme. Muchos de ustedes me deben una disculpa. Hoy vine solo para ver si después de tantos años todos habían cambiado. Parece que pensé demasiado. Sonreí. Si en el futuro alguien vuelve a ponerme encima un delito sin fundamento, no me importará demandarlo hasta el final. Después de decir eso, salí de allí. Por primera vez en muchos años, sentí que la espina de mi corazón había sido extraída. Llevé los tacones en la mano y caminé sin rumbo por las calles de Madrid. Después de caminar un tramo, de pronto una chaqueta de traje cayó sobre mis hombros. Darío tomó los zapatos de mi mano y caminó a mi lado. ¿Estás muy feliz? Asentí. ¿Se nota mucho? Sí. Me miró. Estabas caminando y dando pequeños saltos. Guardé silencio. Un momento después, Darío preguntó, ¿divorciarte te hace tan feliz? No supe qué responder. Solo dije, quizás sí. Él se detuvo y me miró durante mucho tiempo. ¿Y si yo no quiero divorciarme? Levanté la cabeza.
Darío dijo despacio, con voz seria. No creo que nuestro matrimonio haya llegado a un punto sin salvación. En el coche, me sujetó los hombros y me miró directamente a los ojos. Inés, lo que voy a decir quizás suene un poco desordenado, pero tengo que dejarlo claro. Dijo que una vez le gustó Jimena, pero que todo terminó en el momento en que ella aceptó el dinero y se fue al extranjero. Él respetó su elección y también dejó claro que entre ellos ya no existía ninguna posibilidad. Ese reencuentro solo se debía a que ella representaba a un socio de cooperación del Reino Unido. Dijo que el anillo de bodas había desaparecido porque lo había llevado a mantenimiento. Dijo que la contraseña 579 eran las iniciales de su nombre. La usaba desde los 13 años. Dijo que la llamada en el estudio privado no era un asunto sentimental, sino que el avance del proyecto de Jimena era demasiado lento. El Consejo de Administración estaba considerando cancelar la cooperación. También dijo que ese día quiso hablar conmigo porque Jimena había mencionado mi pasado. Se arrepentía de no haber prestado más atención a mí aquel año, pero tenía miedo de que yo no quisiera recordarlo. Me quedé escuchando, aturdida. Darío bajó la cabeza y soltó una risa leve, aunque su voz estaba un poco tensa. Inés, reacciona un poco. Estoy algo nervioso. Lo miré. Muchos malentendidos, muchos miedos, muchas suposiciones que me habían enredado como enredaderas empezaron a aflojarse poco a poco en ese instante. Darío tomó mi mano. El anillo de bodas, recién pulido, en su dedo ya no parecía tan frío como en mi recuerdo. ¿No nos divorciamos? Se detuvo, como si temiera presionarme demasiado. Soy una persona con principios. Si aún quieres divorciarte, intentaré resistirme un poco más. Bajé la cabeza y, después de mucho tiempo, dije, no lo sé. Darío no se decepcionó. Solo apretó mi mano con más suavidad y su voz se hizo más tierna. No pasa nada.